Bueno, muy buenos días, mi nombre es Jorge Iván Quiñones Vargas. Mi nombre es Jorge Beleño. Pertenecemos a cuarto semestre de optometría de la Universidad del Área Andina y venimos a presentarle un tema de gran importancia como lo es la diabetes mellitus. Es un tema de gran importancia charlarlo, ya que es un tema muy relevante en términos de salud pública. En esta frase dice que la persona que se compromete con su salud a través de la educación colabora no solo a prevenir o a mejorar el control de su diabetes, sino también a elevar su condición humana. Esta parte es muy importante porque es clave teniendo en cuenta que si educamos al paciente, podemos prevenir a que la enfermedad se desarrolle un poco más rápido. La licenciada Adriana Bustingori lo que trata de decir es que es un tema de salud pública el control de esta patología, que a largo plazo puede desencadenar varios contrascendientes. Para entender lo que es realmente esta patología de la diabetes mellitus, diseñamos este plan para poder entender desde todos sus espectros, desde la fisiopatogénica, bioquímica, tratamiento, prevención, semiología, para brindarle como tal un buen abordamiento. Por ende, vamos a hablar directamente de lo que es la definición de esta enfermedad. Vamos a remontarnos en la antigua Grecia, en donde podemos definir que la diabetes mellitus se compone de dos palabras. Diabetes, en la antigua Grecia o en el antiguo griego, quiere decir a través de. Mellitus se puede referir como a miel o algo dulce. En esta comunidad, por lo general, lo que se planteaba era que la persona digamos, pueda tener una sospecha de posible diabetes mellitus, tenía como cierta como sensibilidad, como necesidad de ir al baño muchas veces a orinar. Entonces, estos pacientes son caracterizados por tener tres síntomas muy claves: la necesidad de tomar mucha agua, polidopsia; la necesidad de orinar demasiado, poliuria; y polifagia, que es, digamos, la necesidad de comer o de saciarse. Entonces, cuando estas personas orinaban, por lo general lo tenían en pequeños envases, se llegaba a examinarlo visualmente, digámoslo hasta el punto máximo también de compararlo y hasta probarlo. Pero la prueba reina en ese tiempo era vaciar la orina que estaba en el recipiente en la tierra, y si habían hormigas que llegaran a esta superficie a probar esa orina, quiere decir que esa orina tenía bastante azúcar. ¿Por qué hacían esta prueba? Porque se necesitaba comprobar de que la poliuria, o sea, la necesidad de orinar tanto, tuviera ese azúcar ahí en la orina. Entonces, diabetes, a través de la orina, se elimina toda esa cantidad de azúcar que se encuentra en la sangre por estas vías, digamos, de homeostasis, que es el equilibrio de los líquidos como tal en el cuerpo. Eso básicamente en los tecnicismos, ¿cierto?, que se tienen en nuestra carrera de salud, se puede decir que es un trastorno caracterizado por una excreción excesiva de la orina. ¿Para qué? Para eliminar los excesos de glucosa o los excesos de azúcar que hay en la sangre. Obviamente va a desencadenar alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. La forma más común de diabetes mellitus es una enfermedad metabólica. Digamos, lo que va a hacer es, digámoslo, alterar la homeostasis de la glucosa para poderla eliminar de nuestra sangre. Teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de qué tipos de diabetes hay, porque hay tipo 1 y hay tipo 2. Ahora tenemos lo que es la diabetes tipo 2, que esta es una diabetes mellitus causada por nosotros mismos o también por nuestro ambiente o factor diferencial en donde nos vamos a desenvolver pues como personas. ¿A qué se debe decir esto? Como una vida saludable o cierto tipo de dieta de lo que nosotros normalmente consumimos. Esto en la bioquímica de como tal de esta patología lo que se va a traducir es un exceso de azúcar o exceso de glucosa en la sangre. Recordemos que, digámoslo acá, es porque no está la producción de la insulina, o sea, no lo podemos controlar nosotros, pero acá sí tenemos nosotros el propio control. Si nosotros ingerimos bastantes azúcares, glucosa, ¿cierto?, nuestra sangre va a estar lleno de este componente y nosotros por lo general vamos a tener lo que es la insulina en su estado normal. Producimos prácticamente lo que es la insulina. Pero como hay tanta azúcar, esa insulina no le va a quedar tiempo, no le va a quedar espacio para poder abrir el canal GLUT4 de las células para que pueda ingresar toda esa glucosa a la célula como tal. Entonces, hay tanta azúcar, hay tanta glucosa por ingresar que no va a caber por el canal GLUT4 de la célula. Entonces, tenemos azúcar en la célula, ¿cierto?, pero sigue quedando azúcar por fuera de la célula, o sea, en el torrente sanguíneo.
A eso, por lo general, lo conocemos como la diabetes mellitus tipo 2. Listo, ahora explicando cómo funciona esto, esto es básicamente un proceso bioquímico de interacción entre moléculas, de transporte, de potencial de membrana, y así es como nace, ¿cierto?, esa patología o la fisiología como tal. Acá tenemos como tal lo que es una infografía básicamente cuando tenemos una resistencia a la insulina. Al consumir alimentos, el páncreas produce la insulina para movilizar la glucosa desde la sangre al interior de nuestras células. Eso es básicamente el proceso normal de nuestro cuerpo. Pero pues vemos que estos factores se ven diferenciados por lo que anteriormente acabamos de hablar. Como es una patología que refiere un signo y un síntoma para el paciente, como lo es la poliuria, básicamente por la orina se excretan no solo únicamente lo que es la glucosa, sino que otros componentes como los lípidos, proteínas, alterando el metabolismo de ellos mismos. Por eso vemos personas más obesas que pueden tener cierto componente lipídico o tejido lipídico en su organismo. Entonces, por ende, este es un tema mucho más de consumo, ¿cierto?, de cierto tipo de alimentos para poder bajar esa concentración de azúcar en la sangre. Ahora vamos a hablar de la semiología y los valores normales. Entonces, teniendo en cuenta, vamos a tener esta tabla donde vamos a tener una parte con la medición de la glucosa, otra parte con el valor normal en un paciente no diabético y un criterio o un diagnóstico de la diabetes mellitus. Entonces, teniendo en cuenta de cómo hacemos esta medición, tenemos que tener en cuenta que la glucosa se toma por una muestra de sangre donde se saca el plasma y ahí vamos a medir este valor comparado con una persona que no tiene la diabetes bajo una persona que se le está diagnosticando la diabetes. Entonces, tenemos, como mencionaba anteriormente, una glucosa plasmática en ayuno, donde encontramos en una persona con un valor normal inferior a 100 miligramos sobre 100 mililitros en valores de mol. Y en la parte de criterio de diagnóstico de diabetes mellitus encontramos un resultado superior a 126 miligramos sobre 100 mililitros en unidades de medidas de mol. Entonces, aquí tenemos un apartado donde mostramos la tolerancia de la glucosa igual comparado con un paciente normal y un paciente que va a ser diagnosticado. Entonces, tenemos que el límite del intervalo esperado es en un individuo sano. También tenemos en cuenta que si encontramos un valor superior a 200 miligramos y 100 mililitros, podríamos llegar a pensar en estos dos momentos que uno de ellos puede ser afectado, bien sea a las 2 horas de la ingestión. Ahora pasamos a nuestro enfoque de carrera, el cual es alteraciones visuales, teniendo en cuenta que la retinopatía diabética es una causa de ceguera irreversible en un país como Colombia, que tiene bastantes pacientes diabéticos. Vamos a hablar de lo que es realmente la retinopatía diabética. Como su nombre lo indica, es una afectación directamente en la retina que puede llegar a causar daños y estragos, obviamente, para la vida del paciente en la discriminación de detalles o de su agudeza visual. Recordemos que esta retinopatía diabética puede ser de dos tipos, proliferativa y no proliferativa. Empecemos por la no proliferativa. En un examen de optometría se pueden realizar diferentes exámenes especiales, como lo son el fondo de ojo o como tal la oftalmoscopía, que se puede hacer de manera directa e indirecta, en donde también se pueden reconocer ciertos factores o ciertas variables en la retina o en el polo posterior, como nosotros lo conocemos. En esto se pueden hallar hallazgos clínicos o signos como son los microaneurismas o las hemorragias como tal en este fondo de ojo. Esto nos va a indicar, o estos signos nos va a indicar que es una retinopatía no proliferativa. La proliferativa es cuando ya se empiezan a generar neovascularización en este fondo de ojo, más que todo en la región peripapilar. ¿Por qué se da esto? Sabemos que la retinopatía por lo general es causa por la hiperglucemia, o sea, mayor componente de azúcar en la sangre. Si hay mayor componente de azúcar en la sangre, también va a afectar a los microvasos que están en nuestro ojo. Cuando hay mucha azúcar en la sangre, esa sangre se vuelve mucho más espesa y mucho más viscosa, haciendo imposible su circulación. Por ende, no va a llegar como tal todo ese oxígeno, no va a llegar como tal toda esa sangre a nuestro ojo, haciendo que crezcan nuevas ramificaciones de vascularización como tal en nuestro fondo de ojo. Como dato importante, a la hora de reconocer una retinopatía diabética se va a evidenciar sí o sí la presencia de exudados algodonosos cuando realicemos este examen.
También encontramos otras alteraciones como el cual es un edema macular, teniendo en cuenta que este edema macular se puede ver afectado también en la retinopatía diabética proliferativa, tanto como en la no proliferativa, teniendo en cuenta también que puede ser una pérdida moderada de la visión. Como un tercer factor encontramos las cataratas, el cual ocurren antes y con poco mayor de frecuencia en la diabetes, digamos que en una población general, es decir, en una población más extensa que ya tiene la enfermedad como tal. Por último, o como cuarto alteración, podemos mencionar un glaucoma, el cual ocurre antes y con mayor frecuencia en las personas que tienen ya diabetes como tal. Teniendo en cuenta que en comparación con la población, esta alteración genera un poco más de frecuencia con las anteriores mencionadas, teniendo en cuenta también que la que más se ve como tal en Colombia es la retinopatía diabética, como lo mencionaba mi compañero. Encontramos el edema macular. Este edema macular lo que nos traduce es que se genera una acumulación de líquido principalmente en la mácula. También encontramos la catarata diabética. Esta catarata diabética, teniendo en cuenta que se opacifica el cristalino, en el cual es causado por un desequilibrio metabólico. Por último encontramos el glaucoma. El glaucoma es un aumento de la presión intraocular en el cual el humor acuoso no puede ser drenado por la malla trabecular para ir dirigido a la coroides. Pasamos ahora a lo que es al reporte de caso. En este momento vamos a encontrar este caso que básicamente va a girar en torno a un paciente varón de 16 años que acude principalmente a una generalidad de cuidados en la enfermería. Esta enfermera que está acá va a recibir este paciente que va a llegar con signos como lo que es la poliuria y la polifagia y obviamente con un cierto tipo de cansancio. El paciente es internado y se empiezan a hacer ciertos procedimientos para poder evaluar el tipo de diabetes que es, realizando exámenes especiales como el reconocimiento de la acidosis, también digamos el reconocimiento de los valores normales de la glucosa en la sangre. Principalmente no se tiene en cuenta lo que es la retinopatía diabética hasta que el paciente empieza a presentar fluctuaciones en su agudeza visual. En palabras así coloquiales, podemos decir que tiene como un vaivén, un sub y baja a la hora de ver, momentos plácidos de visión, o sea, versus momentos no tan buenos de visión. Entonces, digamos, lo empiezan a sospechar de que posiblemente la parte de visión puede ser afectada. Se empieza como tal a evaluar en una parte mucho más profunda en donde se ven como tal las evidencias de signos como lo son exudados algodonosos en la zona macular. Y ahí se da por entendido que el paciente ya ha venido avanzando y se le pregunta en una previa anamnesis y él nos dice que ya ha sido diagnosticado anteriormente con diabetes tipo 1. Viendo toda esa reunión, damos por entendido que el paciente ya es, digámoslo, portador de lo que es una retinopatía diabética, en donde ya se va a empezar a darle un seguimiento y un control. Este caso nos recuerda que la educación temprana puede salvar una vida. Y para finalizar, encontramos las referencias de donde sacamos toda la información suministrada.